Si te gusta el fútbol y tomas Tadalafilo, tengo seguridad que este video es el indicado para ti. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo te voy a dejar el link aquí en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Y bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a hablar sobre el tema en sí. En realidad les traje una analogía para que ustedes entiendan de una vez cómo funciona el super combo del amor, que son 3 medicamentos que pueden mejorar tu performance sexual. Y hoy te voy a traer un trío de jugadores que fue uno de los mejores tríos de la historia, ¿no? Por lo que vi en internet, de jugadores de fútbol. Entonces estoy aprovechando esta analogía para que ustedes entiendan mejor cómo funcionan estos medicamentos. Según lo que estaba leyendo en internet, y te voy a dejar aquí que dejes tu comentario si crees que hay otro trío que sea mejor que ellos, uno de los mejores tríos de fútbol de jugadores latinoamericanos fue el trío Neymar, Messi y Suárez del Barcelona, ¿no? En aquella época. Entonces, este super combo del amor va a funcionar como ese trío de jugadores. Son 3 atacantes que van a mejorar tu performance sexual. Ahora, para que entiendas mejor, ¿quiénes son las personas que deberían tomar este tipo de medicamentos? Son las personas que tienen problemas de disfunción eréctil y existen algunos pacientes que infelizmente tienen problemas de erección junto con eyaculación precoz. O sea, imagínate, eres un paciente que ya eyacula un poco más rápido y con el pasar del tiempo se suman problemas de erección. Entonces, este super combo del amor está direccionado para ese tipo de pacientes. Entonces ahora te voy a presentar a los 3 jugadores, a los 3 medicamentos que son parte del super combo del amor. El primer jugador que vamos a hablar sobre Luisito Suárez, o también llamado en este video como L-arginina, un aminoácido que mejora la irrigación de tu pene al ser un precursor de la liberación de óxido nítrico en esa región. Con eso hace que tu pene las venas, las arterias del pene se abran más, llegue más sangre y mejore de alguna forma la irrigación, la erección. Lo dejé como Luisito Suárez porque es un medicamento que complementa a los otros 2. Es un medicamento que él necesita de estímulo de otros jugadores, de otros medicamentos para que funcione bien. Entonces, por eso lo dejé con ese nombre. Y bueno, para que tú sepas de una forma rápida, la L-arginina es un aminoácido que está presente en varias frutas, como la sandía, por ejemplo. Y también, pues ya sabemos que existen muchos suplementos que ya vienen con esa concentración o con ese compuesto. ¿Cuál es la dosis adecuada de este aminoácido? La dosis adecuada de este aminoácido es entre 3 a 6 gramos por día, ¿ok? Y esa dosis va a ser definida en consulta con tu urólogo, conmigo, con el que tú quieras. Existen trabajos científicos que determinaron que ese aminoácido en conjunto con el tadalafilo funciona mucho mejor que solamente el tadalafilo solito. Entonces realmente termina siendo un complemento muy importante para esta medicación. Aunque tú no lo creas, este aminoácido no tiene muchos efectos adversos. Son efectos adversos como un poco de dolor de cabeza o un poco de ansiedad. Algunas personas, ¿no? me relataron. Y es muy bajo. Entonces es un medicamento bastante seguro para tomar, ¿no? Y pues es un poco más natural. Solamente tienes que tener cuidado que en el suplemento que vayas a tomar pues tenga la cantidad o la dosis adecuada para que funcione. Y ahora el segundo jugador sobre el que vamos a hablar es sobre Neymar, sobre nuestra dapoxetina, que es un medicamento que te ayuda a controlar la eyaculación precoz. ¿Por qué se parece a Neymar? Porque es un medicamento que te ayuda a asegurar la eyaculación, igual que Neymar, ¿no? Agarra la bola, la asegura, hace los pases, o sea, te ayuda a controlar el momento, ¿entiendes? Entonces, esta dapoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Al aumentar la serotonina en tu cerebro, en tu cabeza, hace que el tiempo eyaculatorio se prolongue. Existen trabajos científicos que determinan que este medicamento puede aumentar hasta en 3 veces tu tiempo eyaculatorio. O sea que si tardabas 2 minutos con esta medicación, podrías llegar a tardar hasta 6 minutos y obviamente con un tratamiento integral, pues mucho más. Esta medicación tiene algunos nombres comerciales. Aquí en Brasil, por ejemplo, se llama Prosoy. En Estados Unidos se llama Privilegy. Deja aquí en los comentarios cómo se llama en tu país y si es que hay. Viene en dosis de 30 miligramos, ¿ok?
Y lo interesante de esta medicación es que se puede tomar de demanda. Es por eso que me agrada bastante esta medicación. O sea, la vas a tomar cuando vayas a tener una relación. No es necesario tomarla todos los días. Normalmente, la forma correcta de uso es tomarla 2 a 3 horas antes de tu relación sexual. Tiene una duración de 6 horas. Bastante tiempo que da para disfrutar. Y algunos de los efectos adversos que te puede dar es también un poco de dolor de cabeza, un poco de ansiedad. Y lo interesante es que solamente un 4% de los pacientes relataron este tipo de síntomas, o sea que es muy baja la posibilidad de tener efectos adversos. Tienes que ver si realmente en tu país está liberado para la venta. Por ejemplo, en los Estados Unidos todavía la FDA no liberó este medicamento para tratamiento de eyaculación precoz. Está más usado para tratamiento de ansiedad. Aquí en Brasil es totalmente liberado, en México es liberado y en algunos otros países de América Latina también. Y antes de que te comente quién es el tercer jugador, inscríbete al canal, compartí este video con alguien que lo esté necesitando, deja tu comentario o tu duda que personalmente yo te lo voy a responder. Y otra cosa, estoy dejando aquí abajo un ebook gratuito para descargar llamado Los Secretos del Tadalafilo, donde hay algunos consejos prácticos que te van a ayudar bastante. Espero que lo aproveches. Y otra cosa, si tú tienes interés en este tipo de temas, estoy creando una comunidad en WhatsApp, un grupo de WhatsApp, donde vamos a discutir este tipo de temas sobre disfunción eréctil, tadalafilo, eyaculación precoz, este tipo de medicamentos. Te voy a dejar aquí el link para que entres al grupo. En este grupo vamos a compartir, yo voy a compartir videos, audios personales de mi día a día para acercarnos un poco más, para conocernos mejor. Puedes preguntar tus dudas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, te espero allá. Y ahora vamos a hablar sobre el tercer jugador, nuestro Messi, nuestro Tadalafil, como quieras llamarlo. Es pues un atacante nato, ¿no? Entonces lo dejé pues también al Tadalafilo como atacante nato. Es un medicamento, tú sabes, muy importante para la disfunción eréctil. Es un vasodilatador muy potente, es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Su función es aumentar la llegada de sangre al pene y mantener ese sistema de erección por más tiempo. Inclusive te ayuda a recuperarte un poco más rápido, ¿no? Recuperar la erección en realidad. Entonces, este medicamento es importante para todas aquellas personas que están con algún tipo de problema de disfunción eréctil. Sabemos que a partir de los 40 años es más común tener algún tipo de problemita que no, ¿ok? Entonces no estás solo, hay tratamiento. Él viene en dos tipos de presentación, una de 5 miligramos y una de 20 miligramos. La de 5 miligramos la dejamos para usar todos los días o en alguna persona que tenga algún problema más leve. Y la de 20 miligramos queda como demanda, una dosis potente para que la tomes antes de tener tu relación. Como ya les había comentado, ella se relaciona muy bien con nuestro primer jugador, Luisito Suárez, la L-arginina. La acción de los dos juntos va a potenciar mucho el efecto del tadalafilo. Entonces es una combinación interesante que obviamente debe ser prescrita por tu urólogo. Por favor, no es para que salgan tomando el combo del amor por aquí porque el doctor Luis dijo, es para que pasen en consulta conmigo o con su urólogo de confianza, ¿ok? Y bueno, siguiendo con el tadalafilo, los consejos más importantes es que lo tomes por lo menos 45 minutos antes de tener una relación. Sabemos que su mejor efecto es en 3 horas, entonces si puedes esperar ese tiempo, mejor porque vas a aprovechar de la mejor manera el tadalafilo. Quienes no deben tomar tadalafilo, eso es súper importante. Las personas que tienen algún problema cardiovascular primero deben pasar en consulta con cardiólogo o conmigo, con urólogo. Las personas que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen problemas en el corazón, que tienen angina y que toman medicamentos como nitratos, que son potentes vasodilatadores, tienen que tener mucho cuidado porque el uso de nitratos más tadalafilo puede ser mortal para los pacientes, entonces mucho cuidado. Y algunos de los efectos adversos más frecuentes de esta medicación son 5 que se pueden dar en hasta 10% de los pacientes. Dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, enrojecimiento de la cara y algunos efectos en el estómago como reflujo. Todos estos son fáciles de controlar. Te dejo algunas recomendaciones en el ebook y si quieres pues una consulta, con mucho gusto te voy a enseñar a manejarlos y tengo muchos videos sobre eso aquí en el canal. Si te gustó el video, déjame aquí en los comentarios qué jugador te gusta más, Messi, Neymar o Luisito Suárez. Y te voy a dejar aquí un video sobre cómo gastar menos dinero usando tadalafilo. Chao, chao.